Construcción de un instrumento de medición. Nuestro equipo está conformado por Wendy Fernanda Beltrán Araujo y Jesús Gabriel Peraza Espinosa. El procedimiento en general consta de 11 fases. La primera fase siendo las redefiniciones fundamentales, en donde básicamente se tiene que reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabaron los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se requieren obtener. La fase 2, revisión enfocada de la literatura. Aquí es más que nada para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas se pueden utilizar. En la fase 3 se encuentra la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Básicamente se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. De igual manera se deben establecer los indicadores de cada dimensión. En la fase 4 es la toma de decisiones clave, donde hay 3 puntos muy importantes. El primero siendo utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. El punto número 2, si se trata de uno nuevo, decidir qué tipo y cuál será su formato. Y en el punto número 3 es determinar el contexto de administración. La fase 5 es la construcción del instrumento, en donde básicamente la etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. La fase 6 es la prueba piloto, en donde se tiene que administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. En la fase 7 encontramos la elaboración final del instrumento y procedimiento de aplicación e interpretación, en donde es la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios y posteriormente construir la versión definitiva, incluyendo un diseño atractivo. En la fase 8 se encuentra el entrenamiento del personal, en donde es básicamente capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición. Fase 10. Administración del instrumento. Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de la investigación. Y fase 11. Preparación de los datos para el análisis, lo cual conlleva codificarlos, limpiarlos e insertarlos en una base de datos. Registros de observación. El registro es el producto terminal de proceso de aplicación de un instrumento observacional. La información recogida en él debe representar lo más fielmente posible el fenómeno de estudio. Por ello, el registro puede ser utilizado como un elemento de análisis para evaluar la calidad del instrumento. La evaluación y la posible optimización de los registros es una etapa crucial en el proceso de investigación, puesto que si los registros no tienen calidad suficiente, cualquier análisis posterior conducirá al investigador o evaluador a conclusiones erróneas. Otro punto importante son los cuestionarios, en donde básicamente es un instrumento utilizado para recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta de las variables que son de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta. Existen diferentes tipos de cuestionarios, en donde se encuentran los cuestionarios referidos a hechos o características, los cuales recogen información sobre conductas o comportamientos ya ocurridos, o bien sobre características que permiten describir una población o su contexto. Por otro lado están los referidos a opiniones, que recogen las creencias e ideas que reportan los evaluados sobre determinados asuntos. Por otro lado tenemos los cuestionarios referidos a actitudes, motivaciones o valoraciones, que son los que exploran las disposiciones internas de las personas hacia determinados estímulos. Etapas de la construcción de un cuestionario.
Se empieza por buscar la definición del constructo u objeto de medida, para posteriormente pasarse a la tabla de especificaciones y después al desarrollo de preguntas para continuar con el pilotaje del cuestionario y finalmente terminar con el ensamblaje del instrumento definitivo. La encuesta corresponde a una técnica de investigación utilizada principalmente en las ciencias sociales, a través de la cual se recolecta información sobre los sujetos para describir, comparar o explicar aspectos como conocimientos, actitudes y comportamientos. A través de la información obtenida de una muestra de individuos se busca representar a una población. Un caso típico es el de las encuestas de las elecciones presidenciales, en las que se consulta a una muestra representativa de individuos del país y se busca predecir los resultados de la votación. Pasos necesarios para desarrollar una encuesta. De acuerdo con el esquema, en las encuestas la información es recogida a través de procedimientos estandarizados, de manera que todos los individuos seleccionados en la muestra sean interrogados con las mismas preguntas y de la misma forma. Para esto se construyen cuestionarios. Por lo tanto, mientras que la encuesta refiere más bien a una técnica de investigación, el cuestionario es instrumento que se utiliza como parte de esta metodología. Por otro lado tenemos a las escalas Likert, que consisten en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico, así el participante obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Dichas afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de actitud puede ser cualquier cosa, como una cosa física, un individuo, un concepto o símbolo, una marca, una actividad, una profesión o un edificio, etc.